Hola, en este vídeo y a continuación del anterior, referente a los maquinistas ferroviarios y a la ausencia, ya no pérdida, sino ausencia de conciencia de clase en las nuevas generaciones, quisiera mm, mm, ver un aspecto referente a la clase trabajadora en general. Mm, Vamos a ver, la clase trabajadora, la clase obrera como tal, no es una clase que tiene eh, una ideología determinada la única potestad. Mm, Aunque el concepto de lucha de clases, primero conciencia de clase y de conciencia de clase a lucha de clases. Es un concepto marxista. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, retomando un poco los anteriores vídeos, creo que en el vídeo del Demiurgo 1 lo planteo, el marxismo como tal es materialista, por completo. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un economista llamado Karl Marx que estudió la naturaleza de algo que se llama capitalismo. Y recuerdo, porque mucha gente dicen por ahí, ¿no? Que dicen, no es que Marx era un vividor, ¿no? Que nunca trabajó, que a Karl Marx se le murieron tres hijos, ¿eh? O sea, es algo que me deja totalmente absorto, ¿no? Cuando la gente hace ese tipo de planteamientos. Se le murieron tres hijos de miseria, de hambre. O sea, es decir, estamos hablando de una época que, claro, que la gente, evidentemente, en esta parte del mundo ha olvidado. Pero en las tres cuartas partes del mundo, seguro que no, ¿no? O sea, es decir, aquí hubo una época que era la revolución industrial en la que trabajaban los niños con 13 años, pero es que aquí en España hasta hace poco los niños han estado trabajando. Es algo increíble, es que la gente es que lo ha olvidado eso, o sea, es decir, por ejemplo, hasta hace nada se trabajaba de lunes a domingo en las minas, porque por ejemplo mi abuelo era minero, se trabajaba en las minas y era día trabajado, día cobrado. Si no se trabajaba, no se cobraba. Y si no se trabajaba, se llegaba incluso a pasar hambre. O sea, es decir, son cosas. Entonces, hubo una época en la que los niños bajaban a las minas y trabajaban con 13 años. ¿O es que la gente eso lo ha olvidado? Pero claro, si nos vamos a la otra parte del mundo, ¿quiénes están trabajando en las minas? Son niños. O sea, es que la gente eso lo está olvidando, lo ha olvidado ya. Son niños. Es algo increíble. Es algo increíble que la gente lo haya olvidado. Y más luego cuando dicen que tiene una conciencia cristiana, que tal, que cual. O sea, las tres cuartas del mundo es un auténtico infierno. O sea, que la gente lo tenga claro. Bueno, pues eso ocurrió en el siglo XIX. Y a Karl Marx se le murieron tres hijos de miseria, de hambre. Vale, entonces, bueno, este señor escribió un libro que fue El Capital, de 12 volúmenes, que se estudia en lo que es en el capitalismo, perdonar, en económicas y en empresariales. Y se llega a tal grado de dificultad que hay hasta incluso economistas que no lo entienden, o sea, porque se meten en matemáticas muy avanzadas, pero bueno, básicamente el planteamiento para entender el concepto de lucha de clases y el concepto de alienación, que es la pérdida de sentido de clase trabajadora, es el estudio del capital, ¿no? Y cómo el capital, que lo disponen ciertas personas, acumulando capital durante generaciones, de diferente manera, haciendo negocios, con su inteligencia, con su nula inteligencia, porque me gusta a mí siempre ser positivo, pero bueno, aplicando un poquito de sentido común, eh, solo voy a dar un dato, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, hay cierta burguesía, ¿no? Que en cierta parte de España que hizo su fortuna con la trata de esclavos.
¿O no? Es que eso se ha olvidado ya. Con la trata de esclavos. Claro, hicieron enormes fortunas. Claro, todo eso se hereda, ¿no? Se hereda. Porque dicen, no, es que, por ejemplo, en la tradición liberal está el concepto del esfuerzo, está el concepto de la superación, pero básicamente, ¿cómo se hace dinero? O sea, es muy inteligente, muy trabajador, evidentemente. Yo es que no voy a entrar en eso, pero normalmente no es así en la mayoría de los casos y las fortunas se heredan. Entonces, quienes acumulan capital, ¿qué hacen? Son propietarios de los medios de producción. Entonces, bueno, sobre todo después de la revolución industrial en la que trabajaban los niños, ¿eh? Nunca lo vamos a olvidar. Y bueno, ya las mujeres, evidentemente. O sea, la mujer, hasta que ha conseguido la conquista de sus derechos, o sea, ha sido algo impresionante. O sea, decir que, bueno, que sí, que yo puedo entender que la ideología woke, el tema de la ideología de género, que no tiene que ver con la lucha de clases, por lo cual es una falsa izquierda, porque la verdadera izquierda es la que tiene claro el concepto de lucha de clases, y yo ahí no entro en el tema de la dictadura del proletariado, porque yo creo que no es precisamente el camino. Ya sabéis que una de las decisiones de las internacionales fue la socialdemocracia. Pero bueno, hasta incluso la socialdemocracia ha colapsado, ¿no? O sea, entonces, claro, eso creo que lo determinó Karl Marx, ¿no? ¿No? Se pasaba desde un feudalismo a un capitalismo menos desarrollado, un capitalismo más desarrollado, y de ahí a la dictadura del proletariado, un estado socialista y luego se pasaría a un estado ideal, porque no es real, ideal, que es el comunismo. Pero bueno, ahí tenéis otra escisión, aparte de la socialdemocracia, que fue el anarquismo de Bakunin. Hay gente que entiende que no es el Estado quien tiene que determinar lo que es la libertad del individuo. Y ahí empezó el concepto del anarquismo con Bakunin y otros, con el concepto de ni Dios, ni patria, ni amo, por ejemplo. Es decir, el hombre es totalmente libre y no tiene por qué estar subyugado a ese ente denominado Estado. Entonces, bueno, pues ahí tenemos diferentes interpretaciones, lo que es el socialismo revolucionario, con un Estado poderoso, luego supuestamente se desgregaría y llegaría a un estado ideal llamado comunismo. Luego tenemos la socialdemocracia, en la que se reconoce la libertad el libre mercado, pero el Estado tiene que intervenir obligatoriamente porque el capital en sí genera desigualdad. Para que uno gane, otro tiene que perder. Para que uno se enriquezca, otro tiene que ser explotado. Entonces, hay una lucha, volvemos otra vez al concepto de lucha de clases, en la que el Estado es la que tiene que intervenir dentro de algo denominado democracia, que están las democracias europeas, por ejemplo, y entonces tiene que intervenir para esas desigualdades generadas por el capitalismo, esos se tengan que solucionar. Y entonces el Estado es intervencionista. Y ahí en los conceptos, por ejemplo, como el estado del bienestar, es decir, la creación de una sanidad pública de calidad, no, no lo que está sucediendo aquí en España, que se está desmontando y se está haciendo negocio con lo que es con algo que es de todos. ¿Eh? O sea, es algo increíble, algo que es de todos, que es de calidad y encima se desmonta y se hace negocio y unos cuantos se enriquecen. Y lo mismo con la educación, que se está convirtiendo los colegios públicos en auténticos estercoleros, ¿no? Te vas a Francia y resulta que eso parece un museo, un colegio público. Y aquí vas y parece un estercolero. Eso obedece un plan a que se está desmontando a posta algo de lo que se quiere hacer negocio. O sea, en lo que es la empresa privada siempre va a hacer negocio de lo público, pero no para un bien general, sino para el enriquecimiento de unos pocos. O sea, la base del capitalismo es el enriquecimiento. El lucro, nada más. ¿O qué genera las guerras en el mundo? El lucro. ¿El lucro de quiénes? De unos cuantos. Entonces, ese concepto ya lo tenemos claro, es del marxismo, etcétera. Pero yo lo que quiero también es hacer copartícipe otro tipo de ideologías, de otra gente.
en la que tiene su ideología y ahí está el concepto del fascismo, que bueno, que está ahí, que existió, que está ahí, pero también creo que ha habido corrientes como por ejemplo la Falange Española de las Jons aquí en España, pues sobre todo la primitiva, la primigenia, ¿no? La que creó José Antonio Primo de Rivera, con su famoso lema de por el pan y la justicia, ¿no? Por el pan y la justicia. Aunque fueran, entre comillas, de derechas, ¿no? Por sus convencimientos tradicionalistas, nacional católicos, pero también tenían lo que es una ideología social. Por eso tampoco el tema no de la lucha de clases, sino de la justicia social, no es solo patrimonio de la supuesta izquierda, porque izquierda hay muchas. Bueno, luego tenemos un engendro denominado ideología woke, que, bueno, que ahí está, que ha desmontado todas las conquistas sociales habidas y por haber, con cosas como la ideología, bueno, vosotros sabéis perfectamente lo que es, pero que eso no lleva absolutamente a nada, a nada. O sea, es decir, lleva directamente a la nada, porque es el concepto de conciencia de clase y es la lucha de clases, por una parte, o tener el concepto por otra de justicia social, como es, por ejemplo, la Falange Española de las Jons, ¿no? Que tuvieron creo, bueno, eso habría que estudiarlo muy bien, pero tuvieron una conciencia social que hay que reconocer. Es que esa gente también existió. Es decir, que yo lo reconozco. Por eso, quien se sume en lo que es a la mejora de ese concepto denominado justicia social, pues está muy bien. Es decir, Franco, a ver, no creó la seguridad social como tal, pero bueno, creó algo parecido, pero creó una clase media incipiente. O sea, es decir, es que eso es real. Y la gente antes podía trabajar y en 10 años era propietaria de su vivienda. Ahora la gente joven jamás va a ser propietaria absolutamente de nada. No solo eso, sino que además se va a tirar toda su vida trabajando sin parar, para luego no tener absolutamente nada, no tener derechos y al final probablemente pues se acabe en la más absoluta de las miserias. Y más con la crisis que viene. Entonces, yo a las nuevas generaciones, en concreto a los maquinistas, a todo el personal ferroviario, tener conciencia de clase. Me da igual que seáis de la falange de España de las Jons o socialistas, socialistas revolucionarios, anarquistas, pero tener conciencia de clases y luchar por vuestros derechos. Pero para eso hay que tener conciencia de clase. Luego ya están los partidos, que bueno, que están bien, que no voy a denominarlos, mm, mm, pero bueno, que son partidos que al final obedecen lo que es lo que es a la sociedad liberal, ¿no? O sea, es decir, dicen que luchan por los trabajadores o el concepto de la nación y tal, y lo primero que hacen es privatizarlo absolutamente todo, quitar los derechos. O sea, cuando se vota un partido político, se tiene que estudiar lo que ese partido dice. Es decir, ¿qué partido político, en este caso, que dice que lucha por unos, por otros, por el concepto este de la nación, y luego resulta que lo privatiza todo? O sea, es decir, hay que tener cuidado cuando se vota y a la gente a la que se está votando. Pero, por ejemplo, está la Falange Española, ¿no? Por ejemplo, que ha tenido épocas muy oscuras, pero también las ha tenido partidos de izquierdas, ¿eh? No nos vamos a engañar, ¿eh? Entonces, bueno, tienen un concepto de justicia social.
Por eso quiero integrar un poco en mi canal a todo el mundo, a todo el mundo. Es decir, aquí no hay izquierdas ni derechas. O sea, entonces, se puede ser de izquierdas y se puede ser de derechas. En fin, o sea, es decir, pero sobre todo tener conciencia de clase o si queréis conciencia de justicia social.